Hay una tendencia que está creciendo ante nuestros ojos y no estamos siendo capaces de verla. Y es que en el mundo se producen hasta 10 millones de ataques informáticos al día, señores. Los fraudes, el robo de información privada y denegación de servicios son uno de los objetivos más buscados por los ciberdelincuentes. Por esto, el 88% de los líderes de empresas públicas y privadas están preocupados por la resiliencia cibernética. Para que tengamos una idea, este año el mercado electrónico en América Latina subió más de un 30%. Eso se traduce en 379 mil millones de dólares. Y no solo ahí, sino que se proyecta que esto siga creciendo anualmente un 25%. Esto sumado a la aceleración vertiginosa de la transformación digital con el aumento exponencial de los datos gracias a nuevas tecnologías como la 5G, el IoT, la IA, el Machine Learning, es el escenario soñado para todos los ciberdelincuentes para que tengan, por supuesto, de su lado pues, el factor sorpresa y puedan cumplir sus objetivos. Pero, ¿qué es la resiliencia cibernética y cómo las empresas se están protegiendo, cómo están manejando y cómo están reaccionando ante esta guerra cibernética? Pues quédate con nosotros porque hoy nos acompaña Juan Marino, Cybersecurity Sales Strategy de Cisco, quien por supuesto vamos a conversar con él y nos estará mostrando que sí hay una luz al final del túnel. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bienvenido seas acá a Líderes Tech. Muchísimas gracias, muy bien y excelente contexto has dado, ¿no? De toda esta situación. Vale, Juan. Oye, ¿desde dónde nos acompañas el día de hoy? Importante para todos los que nos ven. Es un programa que sale a nivel latinoamericano y pues siempre nos preguntan desde dónde están los líderes, ¿no? Claro, bueno, suelo andar un poco moviéndome por toda Latinoamérica. En este momento estoy en Buenos Aires, normalmente me encuentro en Santiago o en otras partes, así que siempre un placer Vale, sí. estar ahí Un cerca liderazgo que se mueve por de toda la gente. Latinoamérica, ¿no? Vale. Ujú. Bueno, Juan, mira, para calentar un poco motores y entrar un poco en contexto para que, pues, aquellos que nos ven y tal vez no lo tienen de todo claro, en breves palabras, Juan, ¿qué es un CISO? Un CISO o una CISO, Chief Information Security Officer, es esa persona responsable de lograr, y deberíamos decir ahora, la resiliencia cibernética, ¿no? Que es mucho más amplio que solamente la seguridad informática. Es un rol en pleno auge, no todas las empresas tienen ese rol bien definido, y es un rol estratégico, no es una persona que solo ve cuestiones tecnológicas, o no debería serlo. Muchos de los CISOs o las CISOs han evolucionado de ser tecnólogos, pero ahora necesitan una visión mucho más de negocio y estratégica para ayudar a las compañías a entender cómo protegerse de las inclemencias, ¿no?, del cibercrimen y lograr esa resiliencia digital. Ando sobre esto porque, claro, venimos de una época muy difícil y sabemos que con esta Ujú. extrema aceleración digital, el rol del CISO es más valorado todavía, sobre todo con las épocas pues, de crisis, como veníamos diciendo. Pero paradójicamente hemos leído en muchas encuestas y trabajos que las mismas empresas están haciendo, las que lideran el mercado, y dicen que precisamente cuando baja este tema de la crisis y estamos como, entre comillas, una calma organizacional, el rol del CISO puede bajar un poco en las escalas de prioridades. Y es ahí precisamente donde surge la necesidad de demostrar día a día cómo la seguridad, digo, para un CISO, ¿no? Es un habilitador del negocio. Y como dice el dicho, creo yo, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, efectivamente, has dicho cosas muy atinadas. Lamentablemente, como personas, ¿no? Por lo general, tomamos acción en algo cuando sufrimos de forma directa o muy de cerca. Y esto se traslada al ámbito cibernético, al ámbito digital. Hasta que las empresas no sufren de forma directa, muchas veces no toman conciencia. Inclusive viendo que cada vez esto está más cerca, ¿no? Le ha pasado al vecino, por decirlo de alguna forma, o a empresas muy comparables, muy cercanas. Eh, pero se suma una componente, que es
lo invisible, lo tácito. Es mucho más fácil percibir un riesgo directo físico eh, que percibir un riesgo en cuanto al mundo cibernético. No es tan Mm. fácil ver las vulnerabilidades que tenemos si no tenemos justamente alguien que esté ocupándose correctamente de este tema. No es que sea imposible, es más que posible y las empresas que lo están haciendo bien tienen un entendimiento muy claro de su riesgo digital y tienen un programa para minimizar ese riesgo. Y acá es muy clave la palabra minimizar. Es un riesgo que no se puede eliminar. Uno de los grandes problemas Mm. es seguir pensando en un paradigma del pasado, que es, para no tener problemas yo me protejo y evito que las cosas malas sucedan. Hoy no funciona así. Algo va a suceder o ya sucedió. Entonces la cuestión es cómo creamos las condiciones para minimizar ese impacto sobre el negocio y poder seguir funcionando. No significa que no nos va a pasar nada, pero aunque nos pase, aunque seamos víctimas de algún tipo de ataque cibernético, tenemos que ser capaces de seguir entregando los servicios, de seguir protegiendo la información sensible de nuestros clientes. Eso es resiliencia. Exactamente, precisamente para allá iba y más adelante en la entrevista vamos a tocar a fondo ese tema precisamente de la resiliencia que ya Uh -huh, diste unas pinceladas. Pero fíjate, Juan, uh -huh, hay un tema que nos importa mucho acá, ¿no? Y es que las tecnologías están en constante desarrollo, como ya lo sabemos, y más sobre todo en esta época. Y existen avances que colocan a la ciberseguridad en un terreno muy complicado, pienso yo, porque para estar al día con las soluciones se necesita tener mucho conocimiento y bueno, y esto conlleva sobre todo en las empresas en muchos aspectos burocráticos y de liderazgo que también he podido ver que hablas de ello. Y creo que acá puedes tal vez coincidir conmigo, es cuando la evolución se convierte en un problema, ¿no? Entonces, háblanos sobre un poquito sobre este tema que tiene varias pinceladas sobre el tema de lo que está sucediendo hoy con lo de los avances tecnológicos y cómo la ciberseguridad corre para adaptarse a ellos, ¿no? Sí, yo suelo decir algo que tal vez no lo van a escuchar muy en general, porque podríamos decir que es hasta políticamente incorrecto, ¿no? O un poco contradictorio. ¿Y a qué me refiero? La evolución, como tú dices, de la ciberseguridad en tanto solución al problema, se ha convertido en un segundo problema. Por eso digo que parece Sí, contradictorio. ¿A qué me refiero? exactamente. Si miramos en los últimos años la cantidad de fabricantes que salen a ofrecer productos, soluciones, todas desde el punto de vista de marketing son la solución mágica, ¿no? Nadie va a decir que su producto no es tan importante. Todos dicen que es lo mejor y que resuelve todos tus problemas. Esto se ha convertido en una gran problemática porque las empresas, los responsables de la seguridad que tienen que evaluar con qué elementos tecnológicos van a construir sus capacidades, hoy tienen una oferta que es tan amplia que termina siendo abrumadora. Estamos hablando Mm. de más de 3.000 empresas en el mundo que hacen cosas de seguridad. Si miramos una sola empresa, por ejemplo Cisco, Cisco, líder de ciberseguridad, tiene un portafolio gigante. Si tuviéramos que hablarle a los clientes de todos nuestros productos, sería una conversación muy larga, muy desordenada. Entonces, ¿cuál es la solución verdaderamente? Y esto lo dicen los analistas de mercado como Gartner, Forrester. Hay que consolidar. La forma de Mm. tener un control efectivo de este problema es con menor cantidad de elementos dispares. Y eso se logra con una plataforma, con los pocos fabricantes que han construido una plataforma que si bien tiene distintos componentes tecnológicos, todos ellos trabajan de manera integrada. Porque si no, a la hora de hacer funcionar esta seguridad y tienes que administrar una consola y entrar a otra y hacer una cosa por aquí y otra por allá, no hay capacidad humana que pueda lograr esta gestión efectiva, ¿no? Claro. Claro, bueno, Juan, oyéndote precisamente sobre este tema, hay un tema también que es mantener en la oscuridad precisamente el Departamento de Tecnologías de la Información, ¿no? De TI. Uh Y -huh. seguramente va un poco de la mano con esto que estás conversando. Por favor, explícanos un poco más sobre cómo esto influye, impacta para que ustedes puedan dar esa guerra, porque ustedes están allí, como decías, de forma intangible y estoy totalmente de acuerdo, creo que lo Uh -huh. intangible a las personas se le hace un poco complicado valorarlo y entenderlo. Entonces, cómo podemos nosotros a nivel organizacional, sobre todo con los líderes y la directiva,
para poder plasmar, transparentar mejor este tema y pues ustedes puedan cumplir mejor sus objetivos, ¿no? Ante la carrera de los ciberdelincuentes. Sí, tú dijiste ahí una palabra que es la oscuridad, ahí lo podemos interpretar de varias maneras, pero a ver, si miramos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Nos vamos 10 años atrás o más, 15 años atrás, ya existía TI, ¿no? Existía la gente que nos daba las herramientas para trabajar, pero digamos que tenían un rol que podría ser hasta secundario. Avancemos hasta 2022 y prácticamente hoy todas las empresas son digitales. Una empresa, o a ver, una organización, un matarife, ¿no? Que tiene que matar ganado para, ¿no? Enviar la carne a los frigoríficos, hoy puede no poder, digamos, matar a la vaca, por decir un ejemplo así muy, muy burdo, si no tiene sistema. O sea, y miren qué ejemplo, ¿no? Imagínense algo tan tradicional que hoy dependa de la tecnología. Llevémoslo a cualquier industria. Todas las industrias necesitan de la tecnología para poder seguir funcionando. Ahora, la pandemia, si podemos darle algo bueno a la pandemia, es que fue la oportunidad para Haití de poner en valor el poder que tenía, ¿no? Porque justamente durante la pandemia se demostró que se podía seguir trabajando gracias a la flexibilidad y el sostén que ha dado la tecnología de las comunicaciones y de la informática. Entonces, todo esto tiene que ver con sacar de ese lugar relegado que tal vez aún tenía TI en muchas empresas y ponerlo al primer nivel en la junta, digamos, directiva, en donde tienen que poder opinar, participar y ser parte estratégica de las decisiones de negocio, porque cada vez más lo que entregan las empresas se soporta con tecnología. Entonces, esas discusiones tienen que estar regularmente en el más alto nivel de la empresa y, por ende, también la ciberseguridad, que no sea algo que se acuerdan después, ¿no? Vamos a lanzar este Es- producto al mercado. Uy, pero ¿qué hicimos desde el punto de vista de seguridad? Ya es demasiado tarde. Sí, sí, y como tú lo decías, bueno, tú utilizabas, claro, el pasado, pero podríamos sorprendernos cuando estamos dentro del negocio. Bueno, ustedes que están día a día, obviamente metidos en el negocio de la ciberseguridad, seguramente se sorprenden como hay muchas empresas todavía que no le dan tanta relevancia, como tú decías, a este tema, ¿no? Y es sorprendente porque en verdad vivimos hoy en día, sin duda alguna, en una plataforma digital y la ciberseguridad es algo muy, muy importante. Pero mira, Juan, hablando para dar unas pinceladas de luz y empezar a hablar de la luz al final del túnel, leyendo, nos hemos podido dar cuenta que ustedes estaban esperando, los ISO más que todo, un tema regulatorio que pudiera estandarizar procesos, que era lo mismo que estás diciendo antes, hay muchas herramientas, hay muchas soluciones. Entonces, por lo que podemos ver, ustedes están esperando un enter o una certificación estandarizada de procesos que les dé confianza a ustedes y que ya esté probado, ¿no? Todos estos procesos de ciberseguridad. Y si están esperando en marzo esta declaración que creo que es la supervisión de Banco de Inglaterra y del Reino Unido que permitió, pues, ¿no? Esta estandarización de procesos. ¿Cómo este marco regulatorio ustedes lo aplauden y cómo afecta, o bueno, la palabra no será afecta, sino impacta en nuestra región, en Latinoamérica, si es que impacta, ¿no? Sí, mira, la verdad nos hemos dado cuenta que hace falta un buen equilibrio, y esto es muy importante, esta idea de equilibrio, entre el marco regulatorio, ¿no? O sea, hay dos maneras de generar comportamiento en las empresas, porque hoy sufren mucho los responsables de tecnología y de seguridad tratando de convencer a sus directivos de que hay que invertir, que hay que tomar determinadas acciones cuando no tienen una percepción clara de riesgo. Ahora, cuando aparece un marco regulatorio, ¿no? Que puede tener dos caminos, o haz esto porque si no vas a sufrir una penalización, eso genera comportamiento inmediatamente. O si no haces esto, no puedes hacer tu negocio, ¿no? Por ejemplo, PCI compliance, si tú manejas datos de clientes, tarjetas de crédito, etcétera, estás obligado a demostrar cómo cumples con esta regulación. Si no, no puedes hacer tu negocio. Entonces, inmediatamente cuando suceden esas cosas, se genera atención, se genera comportamiento
y se generan inversiones necesarias para poder cumplir con esto. Hoy hay un camino que tiene que ver con compliance desde el punto de vista de seguridad, hay otro camino muy fuerte que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Que es algo que hemos visto que nadie va a querer proteger celosamente los datos de sus clientes si no está obligado. Es la realidad. O sea, las empresas han usado los datos de sus clientes de la manera que más les convenía y esto ha generado un montón de problemas. Entonces ahora hay una fuerza muy grande, ¿no? Que viene desde Europa del tema del GDPR o la Ley de Protección de Datos, que hace que las empresas empiecen a tomar cartas en el asunto, porque si no lo hacen pueden sufrir una penalización. Entonces no hay un solo marco regulatorio, no hay una respuesta única, pero sí estamos viendo que empieza a haber un poquito más de consistencia a nivel global entre los distintos continentes, los distintos marcos regulatorios, buscando acuerdo, y eso después viene acompañado de toda una parte legal, en cada país lleva sus tiempos, tiene distintos niveles de madurez, en donde a nivel Estado empiezan a exigir que el sector público o privado adhieran a ciertas regulaciones para poder resguardar no solo la privacidad de sus clientes, sino también proteger infraestructuras críticas, ¿no? Que ese es otro capítulo muy, muy importante. Sí, sí, señor. Eh, Juan, 2 puntos acá para ya entrar en lo que es la resiliencia ética. Garantizar que Uh -huh. sea resistente al cambio y estar actualizados con los ransomware. Creo que eso es algo que seguramente te lleva de izquierda a derecha todos los días, ¿no? Estar actualizado con este tema. Sé que Cisco saca estudios años tras años sobre los ransomware y los actualiza. Creo que son 2 puntos muy Uh -huh. importantes para empezar a hablar sobre este tema principal del día de hoy, que es la prevención y la adaptación a lo que es los ataques. Entonces, la resiliencia cibernética, ojo, que no es lo mismo que la ciberseguridad. Juan Marino, por favor, explícanos esto. Sí, son conceptos que están muy en boca, pero se toman un poco a la ligera y se confunden, ¿no? Lo importante me parece acá primero es definir un orden de relación. Resiliencia cibernética sería la capacidad de una empresa que opera digitalmente de superar los desafíos o el impacto que va a sufrir por distintos tipos de ciberataques. Entonces, superar significa, puedo seguir funcionando, puedo seguir entregando mis servicios, no significa que no sufrí el ataque. Lo sufrí, lo pude gestionar y no interrumpí mi capacidad de dar servicios. Eso es resiliencia cibernética, ¿no? Porque podríamos irnos todavía más arriba y decir que resiliencia implica también estar protegido de situaciones físicas, ¿no? Un atentado físico a mi infraestructura. Tengo que tener seguridad física para poder protegerme de eso. Bueno, eso es entonces un concepto todavía más grande. Ahora, la ciberseguridad, en definitiva, está al servicio de la resiliencia cibernética. Es parte de lo que yo necesito para poder lograr esa resiliencia. Ahora, ¿ciberseguridad es una tecnología? No, es la combinación de 3 grandes cosas: tecnologías, procesos y personas. Entonces, también hay algo sobre lo que yo insisto mucho, que es la definición de ciberseguridad. Por lo general siempre pensamos en los elementos, ¿no?, con los que me protejo. Pero también hay una definición cualitativa. Ciberseguridad es lograr un estado que es de confianza digital. O sea, soy una empresa cibersegura cuando puedo transmitir inclusive a mis clientes que soy una empresa digitalmente confiable. ¿Por qué? Porque justamente empleé todos los elementos tecnológicos de procesos para poder resguardar mi servicio y para poder proteger la información sensible de mis clientes. Entonces, hay muchas derivadas, ¿no?, de cómo ver esto, y justamente lo hace un tema complejo y polisemántico. O sea, cuando yo digo ciberseguridad, 10 personas pueden estar pensando en 10 cosas diferentes. Mm. Sí, ha crecido mucho, sin duda alguna, el departamento de ciberseguridad. No es lo mismo de Uh -huh. cuando comenzó todo este tema, este avalancha de tecnologías, ¿no? Así que, Juan, ya a niveles un poco más detallados, quiero que nos cuentes sobre estas tendencias Zero Trust, XDR
SASE de Cisco. Cuéntanos sobre eso. Bueno, esas tendencias a las que Cisco adhiere no son de Cisco o ni de ninguna otra marca, son más bien formas que los analistas del mercado dicen, bueno, a ver, ¿cómo le ponemos un nombre a una serie de, justamente, de transiciones y de tendencias que estamos observando? Por ejemplo, Zero Trust, confianza cero. No es un concepto nuevo, es un concepto que empieza en 2003. Sí debo decir que empresas como Cisco fueron instrumentales, porque fue Cisco quien tuvo un asiento ahí en el 2003 en el primer foro que se llamaba Jericho Forum, en donde se empezó a discutir de que ya veían en el horizonte un futuro en el que no iba a haber perímetros bien definidos. 2003 estamos hablando. Bueno, ¿qué más real que eso, no? Hoy, 2022, no hay un perímetro. O sea, ¿qué es un empleado interno o un empleado externo? O sea, están en todas partes y no hay barreras físicas. Trabajar es algo que sucede en cualquier momento. Entonces, desde ese punto de vista, cuando vemos cómo se ha construido la arquitectura tecnológica y de seguridad, ha obedecido a esta idea de perímetros. Yo protejo esto que está acá adentro, pero hoy ya no trabajamos así. Con lo cual, durante la pandemia hubo un incremento fenomenal del riesgo, porque la arquitectura estaba diseñada para trabajar en un lugar y para proteger ese lugar, y sin embargo la gente empezó a trabajar en su casa, donde yo no tengo ningún elemento de seguridad. Entonces estamos en un momento donde hay que rápidamente reconstruir esta arquitectura bajo este lema de confianza cero. ¿Qué significa? No puedo asumir que yo voy a confiar en Juan porque dice ser Juan o porque tiene un dispositivo tal. Necesito que la tecnología valide de forma fehaciente quién es él, eh, si tiene realmente derecho a acceder a tal recurso que ya no está en un lugar, está en la nube o en muchas nubes, y cuando logramos que este control sea dinámico y muy restrictivo, aumentamos drásticamente el nivel de seguridad. Eso es Zero Trust. Por otro lado, SASE, Secure Access Service Edge, otro concepto ahí un poco confuso, que es una combinación de muchas cosas. Ya no tengo los recursos en el lugar tradicional, ahora dependo de muchos servicios desde la nube, entonces necesito una conectividad que me dé el mejor camino, el de menor latencia, el de mayor desempeño, para acceder a cada uno de esos servicios, pero que además tenga seguridad entregada como servicio desde esta nube. O sea, ya no pienso en un firewall por el que pasa todo el tráfico y yo aplico controles, sino que pienso en la seguridad como servicios distribuidos provistos desde la nube. Todos esos conceptos es lo que está englobado dentro de esta terminología de Secure Access Service Edge, que para empresas como Cisco fue simplemente bautizar algo que veníamos haciendo, ¿no? Porque Cisco justamente viene de un camino de la conectividad WAN distribuida, dinámica y de servicios de seguridad provistos de la nube. Entonces, Claro. es una forma de nombrarlo. Y Vale, me Juan. quedó una más que es XDR. No sé si tenemos un minuto para comentar qué es esto. Por favor, por favor. En 30 segundos, Sí, sí, XDR sí. es Cuéntanos, Juan. capacidad de detección y respuesta extendida, y ya habla de la parte operativa. Como dije hace un rato, las empresas tienen un gran desafío en poder ver que están detectando las tecnologías de seguridad para poder tomar decisiones, ¿sí? Y eso es muy difícil, si no imposible de hacer, cuando tienes 10 cosas distintas con 10 pantallas diferentes. Entonces, XDR es una nueva tendencia que significa poder integrar esto de forma tal de que en un único lugar yo pueda ver de manera correlacionada si entró una amenaza por el endpoint, se movió lateralmente, intentó acceder a un sitio, etcétera, para Mm. poder bloquear esos ataques de manera temprana. Vale. Vale, Juan. Ya para ir finalizando, tenemos esta última pregunta que entra en contexto perfecto con lo que estabas explicando ahora, con esta tendencia de Zero Trust y desde dónde viene. Pues la pandemia cambió absolutamente todas las reglas de cómo trabajábamos Uh -huh. antes a cómo trabajamos hoy. Sé que Cisco tiene una revista, ¿no? Donde ha tocado ya estos temas, sobre todo sobre el trabajo híbrido, esta denominación o concepto que ha surgido de la gran renuncia, donde todas las industrias están sufriendo esto
precisamente por el tema del trabajo híbrido. Me parece un dato bien curioso si quieres abordarlo sobre todo esto que saca Cisco con Bridge y bueno, y estos dos temas que sé que a la gente que nos ve les va a interesar mucho de cómo ustedes están evolucionando también, ¿no? Y sobre todo el área de la ciberseguridad, cómo evoluciona en estos nuevos tiempos en el trabajo híbrido. Sí, perfecto. No, y mencionas Bridge y justamente fue cómo surge esto. Lo que observamos es que había una necesidad de capturar las voces de nuestra región. O sea, poder dar un espacio donde los líderes, las líderes de tecnología, de seguridad, puedan un poco decir, ¿no? Cómo lo están viendo, cómo lo están resolviendo. Y bueno, Bridge, esta revista digital, se ha convertido en ese espacio donde hemos podido reunir voces de distintos ámbitos, inclusive haciendo paralelismos insospechados, ¿no? Hablando con gente, bomberos, ¿no? Bomberos voluntarios que Ah, apagan incendios, bueno, y cómo los procedimientos que ellos siguen tienen una correlación con lo que es apagar un incendio digital. Y así muchas otras relaciones hemos encontrado que han sido muy enriquecedoras, ¿no? Y sí, sobre el tema de trabajo híbrido, es algo que todas las empresas están en este momento tratando de resolverlo, porque una cosa es la continuidad, o sea, han podido seguir trabajando, pero de la continuidad a la eficiencia hay un abismo. Hay sí. pocas empresas que ya estaban preparadas, como el caso de Cisco, venimos en una cultura de trabajo, de teletrabajo histórica. Entonces, para Ah, nosotros fue interesante, simplemente, ok, interesante. fue muy simple, ¿no? Ese cambio, pero no es así para la mayoría de las empresas. Interesante que Cisco ya manejaba este concepto de teletrabajo, sobre todo anteponiéndose, ¿no? A lo que sucedió en el 2020. Así que, sin duda alguna, seguro Cisco tenía ahí un paso adelante, ¿no? Con todo este tema del trabajo híbrido y cómo trabajamos hoy en día. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta vez y bueno, una instancia diferente aquí en Líderes Tech, porque sé que ya nos habías acompañado en lo que es el Tecnología Summit Data Explode 2022. Espero que pues hayas pasado un rato agradable y fue un placer haber platicado contigo. No, por supuesto, más bien súper agradecido por la oportunidad de seguir hablándole a nuestra audiencia, a nuestra gente y seguir ayudando a tomar las decisiones correctas, ¿no? Así que aquí a disposición y muy agradecido. Excelente, Juan. Nosotros contentísimos de tenerte una vez más. Así que bueno, amigos, ese fue Juan Marino, Cybersecurity Strategy de Cisco. Pues no me queda otra que invitarlos a nuestra siguiente edición de Líderes Tech. Pueden encontrar todo este contenido en nuestro medio especializado de tecnología. Recuérdense en tectegia.com y también en nuestras redes sociales Instagram y LinkedIn, en donde también nosotros estamos actualizando todo este tipo de contenido y mucho, mucho más. Así que gracias por estar allí, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en una nueva edición de Líderes Tech.